Antes de comenzar con el tema de este video, si quieres adquirir una metodología completa y coherente para diseñar mensajes claros y precisos, fáciles de seguir y persuasivos, te invito a inscribirte al próximo entrenamiento de los poetas vivos, el arte de hablar bien. Visita lospoetasvivos.com para conocer todos los detalles. En esta ocasión hablaré de lo que sientes al hablar. Y es que hay muchas personas que no se sienten cómodas al hacerlo, que no dirían que esta es una experiencia placentera y que mucho menos pelearían su turno ante una invitación del tipo ¿quieres dar tu punto de vista? ¿O alguien quiere dirigir unas palabras? Por ejemplo, dicen que hay más gente que tiene miedo a hablar en público de la que hay sintiendo miedo a la muerte, a las alturas, a los animales salvajes. No sé de dónde sacan sus estadísticas quienes las presumen, pero sí me queda muy claro que las consecuencias que acarrea ser mordido por un león o caer desde una altura significativa o bueno vaya, por supuesto, de morir, son bastante más graves de las que normalmente trae consigo el acto de hablar. A menos claro que estés emitiendo una opinión a un león a 70 metros del suelo y que tu opinión no sea muy favorable. ¿Pero qué despeinado está, señor león? ¿Cuál rey? Parece indigente de la selva. Pero eso usted ya lo debería de saber. Y no me grume. Por supuesto, hay muchas teorías que pretenden explicar este peculiar fenómeno y desde ahí se han derivado muchas técnicas que pretenden hacer frente a este tipo de emociones indeseables. Como sospechas, yo también tengo algunas ideas y soluciones. ¿Están todos listos? A mí me gusta pensar que cuando hablamos, y en general en todo eso que llamamos experiencia, así, con letras mayúsculas, hay por lo menos 3 momentos. Lo que pasa, lo que te pasa y lo que haces con lo que te pasa. ¿Qué? Que te quedes conmigo. Pon atención. Primero, lo que pasa. Cuando hablamos o cuando estamos por hacerlo, algo pasa a nuestro alrededor. Vaya, algo tiene que estar pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, a veces tienes 5 minutos solamente para desarrollar tu speech. A veces tienes 50. Hay ocasiones en las que hay muchas distracciones a tu alrededor. Hay ocasiones en las que no. De pronto, tu audiencia está sumamente atenta a lo que estás diciendo y no te quita la mirada. De pronto no. Me sigue, ¿cierto? Estoy hablando básicamente de todo lo que ocurre afuera de ti, por decirlo de alguna manera. Y aquí va la parte importante. Ese pedazo de la experiencia, esa parte externa, suele ser exactamente la misma para cualquier expositor. Para los confiados y para los miedosos, para los seguros y para los ansiosos. Lo diré de otra manera y con un ejemplo. Tenemos 2 expositores, uno sueco y uno mexicano. Esto parece chiste. Tenemos 2 expositores, uno nervioso y uno muy confiado, que observan entre su audiencia a una persona que bosteza, hasta aquí. Hasta este momento, los 2 expositores han observado potencialmente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este primer momento no radica la diferencia entre el buen expositor y el que tiene problemas para hacerlo. Por ejemplo, cuando mi compadre Tomás y yo estamos en la cantina echando la ficha, llega Doña Cuca y nos mira. Hasta ahí nomás. Segundo, lo que te pasa. A veces simultáneamente, a veces como consecuencia de lo primero, nuestro cuerpo responde de cierta manera. Me refiero a este conjunto de respuestas fisiológicas que nos dan la impresión de ser automáticas, como si se tratara de un reflejo en el que tenemos poca o nula participación.
Algunos sienten que les hormiguean los pies, o que les tiemblan las manos, o que están transpirando, o que se les acelera el corazón, o que se les seca la boca, o que el sindicato de mariposas está haciendo un mitin en el estómago. Como ves, estoy hablando de todo aquello que ocurre adentro de ti, por decirlo de algún modo, y que diríamos que se trata de respuestas netamente corporales e involuntarias al contexto en el que nos encontramos y a todo lo que esté pasando en ese momento. Aquí lo importante es también muy sorprendente para muchos. El hormigueo, la temblorina, el sudor, el pulso acelerado, la resequedad en la boca, las mariposas manifestantes en la panza y todo lo demás no son respuestas exclusivas de los malos comunicadores. Quizás alguien te lo hizo creer alguna vez, pero te lo digo así: todos los buenos comunicadores, los que nos sentimos bien haciéndolo, los que no tenemos problemas para hacerlo, sentimos algo muy parecido, en mayor o en menor medida. Si no exactamente lo mismo, y por supuesto no con las mismas consecuencias, sí es algo muy similar. Sigamos con el ejemplo de los dos expositores, el nerviosón y el confiado. Ya quedamos que los dos observan a la misma persona de la audiencia que bosteza, ¿ok? Ya sea simultáneo a ello o ya sea como consecuencia de eso que está pasando, los dos sienten que les pulsa el fifirí, que les hormiguea el fósforo, que les suda el fufurú. A lo que voy es que en este segundo momento ambos han percibido potencialmente lo mismo y están respondiendo fisiológicamente de una manera más o menos parecida. Aquí, en este segundo momento, tampoco está la diferencia entre sentir confianza y sentir ansiedad. Aquí tampoco está el meollo del asunto, pues. O sea, por ejemplo, cuando mi compadre Tomás y yo estamos en la cantina echando la ficha y llega Doña Cuca y nos mira, pues nos ponemos un poco rojos y nos dan ganas de aclarar el cogote y de toser, ¿no? Hasta ahí nomás. Lo que haces con lo que te pasa. La premisa básica es esta: con todos estos pedazos de experiencia, haces algo aquí. Dicho con otras palabras, interpretas algo acerca de lo que está pasando a tu alrededor y de lo que te está pasando con todas estas respuestas, digamos, naturales de tu cuerpo. Le das significado a todo esto. Por supuesto, ya adivinaste. Aquí sí está la diferencia que termina haciendo la diferencia al final de la historia. La buena noticia es ridículamente obvia. Tú eres el que decides lo que significa. Así, el expositor ansioso ve a la persona que bosteza. Siente la pulsación en el fifirí, el hormigueo en el fósforo y el sudor en el fufurú. Sin embargo, lo que piensa es algo como: híjole, todavía no empiezo y esa persona está bostezando porque ya se está quedando dormida. Nomás de verme ya está aburrido. Por el otro lado, el expositor confiado ve a la misma persona que bosteza y también siente la pulsación en el fifirí y el hormigueo en el fósforo y el sudor en el fufurú. Sin embargo, lo que piensa es algo como: esa persona está bostezando, sin embargo no se ha ido y tampoco se ha quedado dormido. Eso solo puede significar que está acumulando energía para mantenerse alerta, porque solo de verme ya está súper interesado. ¿Un bostezo significa siempre aburrimiento? Pues no lo sé. A veces sí, a veces no. Bueno, en este caso específico, ¿qué significa ese bostezo? ¿Qué importa? ¿Un bostezo significa acumulación de energía? Pues tal vez. Pero en este caso, ¿qué significa? ¿Qué importa? Lo cierto es que eres tú el que determinas, si quieres, en un nanosegundo, lo que eso que pasa y lo que te pasa significa. Y como anticipas, esa interpretación a su vez
es la gasolina de todo lo que sigue. A partir de esta inocente interpretación, el expositor ansioso seguramente se volverá mucho más sensible a percibir a todos aquellos que osen bostezar, y seguramente también sus respuestas fisiológicas se exacerben. La pulsación se volverá terremoto en el fifirí, el hormigueo se volverá elefanteo en el foforó, y el sudor se volverá laguna en el fufurú, por decirlo de algún modo. Del otro lado, el expositor confiado seguramente va a tener más tiempo y libertad para notar otros detalles, incluso más significativos, en la audiencia. Y también muy probablemente sus reacciones fisiológicas van a disminuir o incluso desaparecer, dependiendo por supuesto de la práctica que tenga al realizar este tipo de interpretación. O sea, por ejemplo, cuando mi compadre Tomás y yo estamos en la cantina echando la ficha y llega Doña Cuca y nos mira y nos ponemos rojos y hacemos cough cough y hacemos... Pues mi compadre Tomás luego se acuerda de lo feo que está y le da el asma. Y yo mejor me acuerdo de lo bien que me veo sin camisa y pues le digo a Doña Cuca, oiga, ¿no quiere acompañarme con una cervecita? Además, quizás don Tomás ya no nos dura mucho más. Entonces, a partir de todo esto, ¿qué podemos hacer? Si lo piensas un poco y comprendiendo por supuesto todo lo anterior, te darás cuenta que no es cosa del otro mundo. Básicamente, lo que hay que hacer es intervenir en el tercer momento y en el paso hacia ese tercer momento. Dicho con otras palabras, percibes lo que pasa y lo que te pasa. Eso es ineludible. Sin embargo, puedes modificar la manera en la que elaboras tus interpretaciones. ¿Cómo haces eso? Bueno, hay varias maneras de lograrlo. Yo te voy a mostrar dos formas que me parecen directas y muy sencillas. Sin embargo, me dicen que hay que ir antes a una pausa comercial de nuestros patrocinadores. No se levanten de sus asientos, volvemos en un momento. Chocolates Turín, ricos de principio a fin. XQK presenta la hora del observatorio, la misma de Haste, un nuevo concepto del tiempo. 6 de la mañana, 18 minutos, 6:18. Decía, dos formas para intervenir en el tercer momento. La primera de ellas es la siguiente. Dado que todas tus interpretaciones ocurren dentro de tu cabeza, asegúrate de pasar más tiempo fuera de ella. ¿Cómo haces eso? Simple. Pon menos atención a lo que está pasando adentro de tu cabeza y pon más atención a lo que puedes mirar y escuchar. Digámoslo así, estás frente a una audiencia, sientes que algo te pulsa, que algo te hormiguea, que algo te suda y además ves a una persona que bosteza. Hasta aquí los dos primeros momentos, los que hemos llamado ineludibles, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa y lo que te pasa. Para influir en el tercer momento, por ejemplo, asegúrate de mirar a las demás personas de tu audiencia. Oblígate a recorrer la mirada para observar a los demás y no solo al que acabas de ver bostezar. Por ejemplo, asegúrate de estar escuchando tu propia voz, de identificar el volumen en el que lo estás haciendo y oblígate, por ejemplo, a hacer variaciones tonales de acuerdo a lo que estás diciendo. Asegúrate, por ejemplo, de tomar una respiración larga y profunda al término de tu siguiente enunciado. Eso es. Por supuesto, esta idea de estar más afuera de tu cabeza y menos adentro funciona mucho mejor si ya has ensayado de alguna manera tu mensaje. Es decir, si no tienes que estar pensando continuamente en lo que tienes que decir a continuación. De hecho, si tienes una metodología para hablar,
de hecho tienes que tener al menos una, esta debería ser suficiente para absorber tu atención a tal grado que sea muy difícil concentrarte en esas interpretaciones poco adecuadas. La otra forma sencilla, es decir, la segunda forma para intervenir aquí es la siguiente. Guía tus interpretaciones. ¿Cómo es esto posible? Bueno, para empezar, recuerda que es tu cabeza. Tú puedes hacer lo que quieras adentro de ella. Es cierto que se requiere un poco de práctica y un poco de conciencia para hacerlo, pero eres tú el que decide el significado de lo que pasa y de lo que te pasa, y también eres tú el que decide de entre los significados posibles, cuál es el que se te antoja más creíble. A ver, estás hablando y una persona mira su reloj. ¿Qué significa eso? Te lo digo así. Lo que quieras. ¿Significa que ya se quiere ir? Si así lo decides. Y recuerda que vas a tener que lidiar con lo que esa idea te provoque, ¿ok? ¿Significa que no quiere que tu exposición termine? Si así lo decides. Y recuerda que vas a tener que disfrutar de lo que esa conclusión te provoque. Piénsalo, por favor. De cualquier manera, nunca vas a saber qué significaba realmente para esa persona y en ese momento justo el acto de mirar el reloj. Después de todo, aquí entre nos, hay veces que la gente mira su reloj solo porque quiere conocer la hora. Y no tiene nada que ver contigo. A ver, estás hablando y de pronto sientes que te pulsa el fifirí, que te hormiguea el fósforo, que te suda el fufurú. ¿Qué significa eso? Una vez más, lo que tú quieras. ¿Significa que la ansiedad te empieza a carcomer el alma desde adentro? Pues si así lo decides, y vas a tener que enfrentar semejante cosa. Significa que estás comenzando a encender los motores de la genialidad y que vas a impactar el alma de cada uno de los presentes, si así lo decides. Y por supuesto vas a tener que disfrutar y gozar lo que semejante cosa te provoque. Piénsalo otra vez. La pulsación a veces significa enamoramiento correspondido, y el hormigueo significa entumecimiento, y el sudor significa exceso de grasa en el desayuno. ¿Quién puede saberlo? Para terminar, por favor considera que las dos soluciones esenciales que te he mostrado en este video, uno, colocar tu atención principalmente afuera de tu cabeza, y dos, guiar tus interpretaciones, puede requerir de práctica, a veces mucha. Toma en cuenta que hay personas que llevan demasiado tiempo ejecutando la estrategia equivocada. Establecer una nueva forma de utilizar tu cabeza al momento en el que te comunicas, desde mi punto de vista, no es consecuencia de los milagros o de los propósitos de año nuevo o de los trucos mágicos, sino del ensayo y de la experiencia. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dame un like. Si tienes algo que decir, déjame tu comentario. Si consideras que este video puede ser útil para alguien más, compártelo. Nos encontramos pronto.